confiando y dependiendo plenamente de Dios. Les invito entonces para que nos ubiquemos en las Sagradas Escrituras y vamos al libro de las Crónicas. El libro de Crónicas realmente son 2 libros, primero y segundo de Crónicas. Vamos al primer libro de Crónicas, a ubicarnos en el capítulo 20. Y allí vamos a encontrar un texto maravilloso que el Señor nos regala esta tarde. Crónicas capítulo 21, disculpen, Primera de Crónicas capítulo 21, vamos a leer del 1 al 17. Y allí vamos a encontrar un tema maravilloso, y es, la Biblia nos muestra, nos enseña acerca de un pecado grave que tuvo David. Y seguramente cuando escuchamos el pecado de David, lo primero que hacemos es relacionarlo con el pecado que cometió con Betsabé, la esposa de Urías. Recordemos que él con esta mujer cometió adulterio. Y buscando tapar su pecado, también cometió mentira, pecado de mentira. Y cuando no le funcionaban ninguna de sus ideales para esconder su pecado, cometió asesinato. Y es lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de un pecado de David. Pero este texto nos habla de otro pecado que también fue grave delante de los ojos de Dios. ¿Y por qué lo mostramos? ¿Por qué la Biblia lo presenta más bien de esta manera? ¿Por qué si la Biblia dice que David tenía el corazón conforme al de Dios? ¿Por qué entonces la Biblia habla de los pecados de David? Y es que tenemos que recordar y tener siempre presente y muy claro que la Biblia no busca esconder los pecados de los hombres, ni siquiera de aquellos que fueron sus siervos, como Abraham, como Moisés, como David, como Salomón. Ninguno de esos hombres fue sin pecado, todos cometieron pecados, todos los hombres, seres humanos, hombres y mujeres, delante del Señor hemos pecado. Y antes que la Biblia querer ocultar eso, lo que quiere es mostrarlo a la luz pública de que todos somos pecadores y que todos necesitamos de la gracia y la misericordia de Dios. Así como fue necesaria la gracia y la misericordia de Dios para David y para todos estos hombres de la Biblia, también es para nosotros necesaria esa misericordia. Así que vamos a leer entonces primero de Crónicas 21 del 1 al 17. Dice la palabra del Señor. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id y haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Dios a su pueblo 100 veces más, rey señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab, y salió por tanto Joab y recorrió todo Israel, y volvió a Jerusalén, y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas, ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominación a Joab. Asimismo esto desagradó a Dios, e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló el Señor a Gad, vidente de David, diciendo: ve y habla a David y dile: así ha dicho Dios, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo: así ha dicho Dios, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada del Señor, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel del Señor haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues qué respondes
al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Dios, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Así Dios envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. Y envió Dios el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Dios y se arrepintió de aquel mal. Y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel del Señor estaba junto a la era de Omán Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel del Señor que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Señor Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Amén y amén. Confiando y dependiendo plenamente de Dios. Este pasaje que acabamos de leer, su contexto es claro. David era un hombre ya muy poderoso en la tierra y había derrotado a muchas naciones. En cuanta batalla se había puesto, el Señor le había acompañado. El Señor siempre había estado con él. Y lo último que había sucedido, si nos devolviésemos al capítulo 20, versículos del 6 al 8, allí encontramos lo que pasaba en ese momento, lo que había pasado recientemente. Y es que nuevamente Israel había tenido una batalla contra los filisteos. Y dice la palabra del Señor allí, para que entremos en el contexto: hubo una batalla más en Gad. Allí había otro gigante, un hombre altísimo que tenía 6 dedos en cada mano y 6 en cada pie, es decir, tenía 24 dedos en total. Este se puso a desafiar a los israelitas, pero Jonatán, hijo de Simá, que era hermano de David, lo mató. Estos fueron los descendientes de Rafá de el Gitita, que cayeron a manos de David y sus oficiales. Amén. Entonces vemos cuál era el poderío que Dios le había dado a David. Vemos entonces que él realmente no tenía quien se le enfrentara, quien le presentara oposición. Pero ¿qué pasa ahora con David? ¿Qué está sucediendo con él? Que él manda a censar el pueblo. Él quiere saber cuántos soldados tiene. Él quiere llenarse de ese egocentrismo que muchas veces ataca a nosotros los seres humanos para decir: yo puedo, es que yo soy capaz, es que yo soy el mejor, es que yo soy el valiente, yo soy el que mando, yo soy el que tengo las mejores ideas. Y esto dice la palabra en el versículo 1 que acabamos de leer, dice: pero Satanás se levantó contra Israel. Es decir, por causa del mismo espíritu de oscuridad, David comete un grave error en su vida, y un error que no solamente le perjudicaría a él y su casa, sino a todo Israel. Porque lo hemos aprendido, pero también es bueno volverlo a decir. Todas las cosas que nosotros hacemos contra Dios, toda desobediencia, todo pecado tiene una consecuencia. Unas consecuencias más graves que otras, eso es cierto. Pero todos igual de pecados graves delante de los ojos de nuestro Dios. Y esas consecuencias pueden afectar duramente a nuestros seres queridos. Pueden afectar a nuestros padres, a nuestros hermanos. Pueden afectar incluso a nuestros hijos o nuestra descendencia. ¿Y qué decir? ¿Cómo puede afectar la sociedad? Y esto fue lo que sucedió entonces con David. David, buscando ese egocentrismo, ese reconocimiento de ser el rey más poderoso del mundo, reconocido por todas las naciones, ahora estaba desobedeciendo a Dios, estaba ignorando a Dios. Y es que es bueno y necesario recordar de dónde vino David, porque recordemos que David sale de la familia de Isaí. Isaí tenía varios hijos, y cuando Samuel, guiado por el Señor, le dice: ve a la casa de Isaí, porque de allí tomaré al que va a ser rey de Israel, Isaí le saca a toda su familia y le muestra uno a uno sus hijos, grandes, altos, de buena apariencia física, de gran fuerza.
y uno a uno el Señor los fue desechando. ¿Es este el que va a ser ungido? Y el Señor le decía, no, ese no es. Y nuevamente Samuel preguntaba por el segundo, hasta que pasaron todos los hijos de Isaí. Y entonces Samuel dijo, ¿y tienes más hijos? Y dijo, bueno, sí, por ahí hay otro. Está David, que es un cuidador de ovejas. A él ni siquiera lo invitaron a este evento tan especial para el cual Samuel había reunido a la familia de Isaí. Es decir, ¿quién era ese David que hoy nos muestra el texto bíblico? Era el rey más grande y poderoso del mundo. Era un cuidador de ovejas. Era un pastor allí en Israel, que tiene una gran importancia en el simbolismo bíblico. Pero en aquel momento él no era nada. Y recordemos que él fue hasta donde los israelitas estaban en gran guerra con los filisteos. Y recordemos todos ese pasaje, cuando el David derrota a Goliat. Y miremos ese pasaje porque es muy importante para lo que el Señor nos enseña esta tarde. Y esto lo encontramos allí en 1 Samuel 17:45. Dice la palabra del Señor. Esto sucede cuando Goliat está amenazando duramente a Israel, los ofende y se burla incluso del mismo Dios de Israel. Y entonces David se enfrenta a él y le dice, pero David le respondió, tú vienes contra mí armado de espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Empecemos mirando qué diferencia de este David que apenas cuando él se enfrenta a Goliat no era el rey todavía, era un ciudadano más, porque el papá Isaí le mandó a llevarles comida a sus hijos que estaban en la guerra. Y cuando David se pone el armamento que Saúl tenía, Saúl era el rey en aquel momento, en aquel entonces, se pone el armamento y le quedaba grande, no era capaz siquiera de levantar el armamento. Y él se va solo, recordemos, con una honda y una piedra. Y él dice, ¿en el nombre de quién va? Va en el nombre del Señor Dios de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Va en el nombre del Señor y en el nombre del Señor lo derrota. Pero después de mucho trajinar, de muchas batallas donde Dios, igualmente Dios y solo Dios le dio la victoria, ahora David se ha olvidado de esto. ¿Y qué es lo que está buscando? Orgullo, envanecerse más. Y esto le ha generado el olvido de Dios, de darle la gloria a Dios. Y por eso es que el Señor lo reprende duramente. El Señor le dice, ¿qué es lo que va a pasar con él? Porque ya sabemos, lo conocemos por las Sagradas Escrituras, lo que dice Jeremías 17:5. El Señor mismo dice, así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Son palabras de Dios. Todo esto, lo que estamos leyendo, es palabra de Dios. Y es que el Señor quiere que nosotros estemos en bien, claro que sí, que tengamos bienestar. Él nos cuida, claro que sí. Él nos protege, así es. Él nos da abundancia en nuestras comidas. Él nos da el lugar donde vivir. Él nos da la sabiduría, el don de ciencia. Nos da habilidades y talentos para hacer diferentes actividades en este mundo, sí. Pero si cuando tenemos algún logro, cuando tenemos alguna conquista, si pensamos que es nuestra, entonces nos estamos olvidando de Dios. Cuando pensamos que necesitamos algo adicional y nos apoyamos en los hombres, entonces estamos desagradando a Dios. Estamos olvidándonos de lo más importante que es darle la gloria a Dios. Los mismos profetas nos enseñan, las profecías dicen claramente que Dios es un Dios celoso y que no comparte su gloria con nadie. Es decir, yo no puedo decir, es que gracias a Dios y a mi fuerza. Sería parte de la gloria para Dios y parte para mí, lo cual es una abominación. Yo no puedo decir gracias a Dios y a estas personas que me ayudaron. No, gracias a Dios y benditas sean estas personas que escucharon la voz de Dios para que me ayudaran. Porque Dios a través de otras personas nos bendice. Y nosotros tenemos que bendecir a esas personas también. Pero toda la gloria es exclusiva para nuestro Señor. Por eso dice, maldito aquel que confía en sus riquezas. Maldito aquel que confía
en sus propias fuerzas, y maldito aquel que confía en las otras personas como su ayudador. ¿Y qué estaba haciendo David? David, al contar, cuando le traen el informe que habían 1.000.000 de israelitas que estaban dispuestos a pelear por él siempre, está hablando solamente de los hombres. Y dice que aparte de eso, habían otros 400.000 que también hacían parte del ejército. Es decir, 1.400.000 hacían parte de su ejército. Y él estaba orgulloso de esto. Y es que ¿quién puso a esos hombres al servicio de David? ¿Acaso no fue el Señor Dios de los ejércitos? Y es que ¿quién le dio la fuerza a sus soldados para levantar la espada? ¿No fue el Dios Todopoderoso? Y es que ¿quién lo libró de las lanzas y las espadas enemigas? ¿Quién fue su escudo protector? ¿Acaso no es el Dios Altísimo? Y esto puede suceder con nosotros. Si pensamos que son nuestras riquezas las que nos van a dar el sustento para vivir más adelante, si pensamos que es el mejor empleo en esta pandemia, si pensamos que lo que más necesitamos es la vacuna, estamos equivocados. Lo que más necesitamos nosotros es al Dios Todopoderoso para que nos bendiga, para que nosotros podamos presentarnos de Él, honrarlo, cantarle, adorarlo y servirle. Él mandará el escudo a través de un médico, a través de una vacuna, pero será Él. Quien nos libra no es la vacuna, es el Dios Todopoderoso. Quien nos libra a nosotros no son las riquezas ni los contactos que podamos tener en la sociedad. Es el Dios Altísimo y Soberano Dios, el que siempre está con nosotros. Cuando David cae en cuenta entonces de esto, de su grave error, que ya incluso el profeta que estaba cerca de él, el rey normalmente se rodeaba de, la palabra dice de videntes, de profetas, los que escuchaban la voz de Dios, ellos escuchaban la voz de Dios y venían y le decían al rey cuál era la voluntad de Dios. Y el error principal de David es no haber consultado a Dios antes de emprender el censo. De hecho, el siervo del Señor que estaba junto a él le dice, Joab le dice, ¿para qué quiere usted hacer eso? Eso va a ser un pecado para Israel. ¿Acaso no tienes todos esos soldados a tu servicio? ¿Y acaso no es el Dios Todopoderoso el que los ha puesto allí? Y si necesitaran más, el Señor te los pondría. Pero dice la palabra que pudo más la orden del rey que lo que el profeta le estaba diciendo. Y es que muchas veces puede más nuestros impulsos, puede más nuestra arrogancia, puede más nuestra prepotencia que la voz de la palabra de Dios que nos está hablando por un hermano, por la Biblia, por una predicación, una enseñanza bíblica. El Señor nos habla. Nos dice, mire, la palabra de Dios nos enseña esto, pero nosotros le prestamos oído sordo a esta palabra y vamos tras nuestros impulsos para recibir un grande fracaso. Cuando David se da cuenta entonces que esto había sucedido, efectivamente se arrepiente. Porque ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Dice que asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Todo esto sucedió ¿por qué? Porque el Señor hirió a Israel, porque quería reprender a David y reprender a Israel. Porque las cosas que hacemos nosotros, repito, tienen una consecuencia con los que están cerca de nosotros. David al final por allá dice, Señor, fui yo quien cometí el error, por favor, no castigues al pueblo, a tus ovejas. Pero realmente allí David estaba él pagando las duras consecuencias de su mal comportamiento. Y entonces vemos cómo en Segunda de Crónicas, capítulo 21, versículo 8 dice el Señor, entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. ¿Qué significa ese hecho muy locamente? Otras versiones bíblicas, otras Biblias lo traducen, he sido un necio. Y realmente eso es, he sido muy necio, no he prestado atención, no he buscado, no he consultado a Dios antes de actuar. Y él se arrepiente cuando ya ve evidente el enojo de Dios. Cuando ya Dios, dice el texto que ya ha herido a Israel. Porque eso lo dice en el versículo 7, que Dios hirió a Israel.
Y entonces ya David se arrepiente, le dice, Señor, perdóname. Pero no era suficiente porque era necesario que David aprendiera una lección. Y que David aprendiera la lección y nosotros de esa lección aprendamos también esta tarde. ¿Qué es lo que le dice Dios entonces? Le dice a través del profeta, le dice, dile a David que escoja de estas tres cuál quiere para él. Hay tres formas de castigo y a David le correspondía, Dios le dio la oportunidad de que David escogiera cuál de los tres castigos prefería. El primero era 3 años de hambre en Israel. El segundo era 3 meses de que los enemigos los persiguieran con su espada, con toda su violencia. Y el tercero eran 3 días de sufrir la espada del Señor, o sea, las pestes que Dios enviaría a Israel. ¿Y cuál de las tres más duras? Si escoge los 3 años de muerte, su mismo ejército se iba a debilitar, su misma familia iba a padecer hambre. Y aún así, podrían venir los enemigos y derrotarlos fácilmente. Si escoge los 3 meses en que el enemigo los venza, toda la espada del enemigo prospere contra Israel, ellos no iban a tener misericordia de los filisteos ni de ningún pueblo cercano. Iban a ser duramente heridos y muchos más israelitas iban a morir. Y viene la tercera opción, que es la que escoge David, y él dice, yo prefiero caer en las manos del Señor que en las manos de mis enemigos. Y el argumento que da David es el más valioso de todo, y dice, yo conozco al Señor que Él tiene misericordia, es decir, Él sabe que Él merece el castigo, Él sabe que oró mal, y sabe que Él va a recibir de Dios una reprensión, pero aún así sabe que Dios tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia, y Él dice, yo confío en que el Señor se apiade de mí, se apiade de Israel, y es por eso que Él escoge esa opción. Entonces dice, entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en las manos de Dios, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Así Dios envió una peste en Israel y murieron en Israel 70,000 hombres. Entonces, David conoce al Señor, David conoce a Dios, sabe la forma en que Dios actúa y sabe que Dios tiene misericordia de todo aquel que se humille delante de Él. Y es un aprendizaje grande para nosotros. Reconocemos nuestros pecados, reconocemos que hemos hecho mal delante de los ojos de Dios, nos quebrantamos, suplicamos y recibiremos de Él misericordia. Pero si por el contrario nos llenamos de arrogancia y decimos, ya hice el mal, ya qué voy a hacer, ya no tengo forma de solucionarlo, estamos aumentando al agregar nuestro pecado otro pecado. Pero confiemos en la misericordia del Señor y cada vez que nosotros pequemos, cada vez que nos equivoquemos, confesémoslo delante de Dios, arrepintámonos, pidámosle misericordia. Y no intentemos valorar que un pecado es más grave que otro delante de los ojos de Dios. Todos dos de todos uno de otro, tanto uno como otro necesitamos arrepentirnos y suplicarle el perdón a Dios. Así acabamos de decir una mentira que el mundo dice que es una mentira pequeña, una mentira piadosa. Inmediatamente debemos cortar con eso y decir, Dios, perdóname porque he pecado a través de esta mentira que acabo de decir. Señor, perdóname y quebrantarnos delante de Él. Y en ningún caso juzguemos, ninguna cosa pensemos que nosotros podemos hacer sin Dios. Porque David en su momento valoró que él podía hacer el censo y que iba a ser transparente delante de los ojos de Dios, no iba a ser importante. Cuando nosotros empezamos a juzgar que hay cosas que no necesitamos consultar con Dios, estamos siendo influenciados por el maligno como le sucedió a David. Si pensamos que son cosas que yo tengo que decidir y que no tengo que ir delante de Dios a molestarlo, pues antes lo estamos enojando. Dios se agrada si todo lo ponemos delante de Él y todo lo presentamos en oración y súplica para que Él nos guíe, para que Él esté con cada uno de nosotros. Y es que, ¿qué es lo que quiere el Señor? ¿Qué es lo que busca el Señor? ¿Qué es lo que espera de cada uno de nosotros?
El Señor lo dice en Jeremías, el versículo inicial de esta reunión, Jeremías 9, 23, 24. Así dijo el Señor: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese de esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Dios, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Eso es lo que quiere el Señor. Si tenemos bienestar, si tenemos riqueza, si tenemos un buen empleo, si tenemos muchos talentos, si somos muy inteligentes, es por la obra y la gracia de Dios en nosotros. Por lo tanto, no tenemos de qué jactarnos. Eso sabemos que lo tenemos y está puesto allí por Dios para que eso mismo sirva de herramienta para nosotros y glorificar con esto a Dios. Pero que nuestro gozo, que nuestra alegría, que nos podamos gloriar es en conocer al Señor. Yo me alegro porque el Señor me ha dado a conocer su palabra. Yo me alegro porque el Señor me ha libertado de las manos de la oscuridad, de las manos del diablo. Yo me alegro porque el Señor, cada vez que abro las Escrituras, me da una nueva enseñanza. Yo me alegro porque el Señor ha levantado mi casa. Yo me alegro porque el Señor cuida y protege nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hijos. En conocer al Señor, que Él tiene misericordia y que hace justicia, dice la palabra del Señor. Él hace misericordia, juicio y justicia en toda la tierra, nos enseña el texto de Jeremías. Y eso es lo que espera el Señor que le respondamos. Eso es lo que quiere el Dios Todopoderoso, que de esta manera vivamos nosotros, dándole la gloria y la honra siempre a su santo nombre. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, sabemos cómo es la única manera de agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Si queremos agradar a Dios, pongamos todo en sus manos. Si queremos agradar a Dios, consultémosle todo a nuestro Dios. Si queremos agradar a Dios, démosle gracias a Dios por todas estas cosas maravillosas que nos pasan. Démosle gracias, no olvidemos darle gracias por el alimento, el pan nuestro de cada día que Él nos da generosamente. No olvidemos darle gracias a Dios por nuestra vida y por nuestra salud. No olvidemos darle gracias a Dios porque nos ha salvaguardado en estos tiempos de enfermedades de este siglo, Señor. Gracias, Dios, digámosle todos los días. No olvidemos llegar a Dios siempre con la fe de que Él va a aconsejarnos, de que Él nos va a guiar. Por eso Proverbios 16:3 nos muestra cómo es que debemos de emprender nosotros cualquier proyecto. Dice: encomienda tus obras al Señor y tus propósitos se afianzarán. El Señor pondrá allí en tu corazón cuál es su decisión. Y si estás trabajando en algo, en un proyecto y no se están dando las cosas como tú quieres, reposa en el Señor y vuelve delante de Él y dice: Señor, si este no es el camino, por favor, darme el entendimiento que necesito, dame ese entendimiento. Señor, permite que yo comprenda, Señor, por qué no debo estar en ese camino. Y ábreme las puertas que sí debo transitar, por las cuales yo pueda glorificarte. Asegúrate, Señor, que ese nuevo empleo que tú me vas a dar es para que yo te glorifique, para que muchas personas allí te conozcan por lo que yo voy a ministrarles del conocimiento de la Biblia que tú me has dado. Cosas como esta glorifican a Dios. Si le encomendamos al Señor, si buscamos que cada proyecto en el que nos emprendemos, lo que queremos es glorificarlo, Él nos mostrará cuál es el camino. Pero si buscamos es nuestra propia gloria, el reconocimiento, que nos adulen, que nos conozcan en la sociedad como los mejores, entonces está el espíritu de maldad haciendo daño. Nosotros todos debemos siempre buscar al Señor. ¿Y qué sucede después de esto? El texto nos muestra, por cuestión de tiempo no lo leemos completo, pero sí lo vamos a parafrasear. Y es que es lo que dice la palabra del Señor. Dice que entonces, cuando ya el ángel del Señor estaba destruyendo y ya estaba a punto de destruir Jerusalén, dice que Dios se arrepintió. Dios, por su propia soberanía y en su providencia, decidió no destruir a Jerusalén.
Y es que es Dios el que tomó la iniciativa para salvarlo a usted y para salvarme a mí del fuego del infierno, para librarnos de las enfermedades de este siglo, para sacarnos de los lazos, las cadenas de la oscuridad en las que estamos atados en vicios y perdiciones. Fue una decisión totalmente exclusiva de Dios, que Él por misericordia quiso salvarnos, quiso rescatarnos, quiso lavarnos, quiso limpiarnos. Entonces David, en aquel lugar donde el Señor se presenta, le dice a David que a través del profeta que vaya y presente allí un holocausto, una ofrenda, que era lo que se presentaba en aquel momento. Y tiene algo de importante ese lugar, porque en ese lugar donde David va y presenta un holocausto, es el mismo lugar, es el mismo monte donde Abraham subió con su hijo Isaac para sacrificarlo. Es el mismo monte. Y allí, ¿qué fue lo que recibió del Señor? Que detuviera su mano, que no le hiciera daño al muchacho, y que el mismo Dios iba a dar el cordero, iba a presentar el cordero para el sacrificio. El Señor mismo propiciará un cordero. Y es en ese mismo lugar donde después, más adelante, Salomón construye el templo. Y justo al frente, al otro lado de ese mismo monte, es donde Cristo Jesús muere por usted y por mí y por todos los pecadores. Allí se da el sacrificio, un sacrificio que fue voluntario de Jesucristo, pero que fue totalmente aceptado y glorioso para el Padre Celestial. Es un sacrificio que el Señor hizo para que nosotros fuéramos rescatados. Entonces, allí se confirma cómo es que Dios, por su propia voluntad, por su propia iniciativa, decidió no castigarnos como lo merecíamos. David, Jerusalén y todo Israel merecían ser destruidos. Nosotros y todas nuestras familias merecemos ser destruidos. Pero por iniciativa de Dios envió un sacrificio a su propio Hijo para que Él se entregara en sacrificio y por el derramamiento de su sangre nosotros fuéramos limpiados y Dios Padre nos perdonara. Qué maravilloso es nuestro Dios. Pero de aquí en adelante nosotros, ¿qué es lo que nos corresponde hacer? Vivir para Dios, glorificarlo a Dios a través de la obediencia, a través de la sumisión, a través de que la palabra que recibimos siempre nos esforcemos en ponerla por obra. Cuando el Señor dice, guarda tus labios de hablar el mal, me está diciendo, tenga prudencia, quédese calladito, quédese calladita, no tiene que responder a todo, no tiene que opinar de todo. Tenga prudencia. Apártate de los chismes, dice muchas aparte la palabra de Dios. Y nosotros debemos obedecerle a la palabra de Dios. No te juntes, no hagas trato con los incrédulos. No nos podemos meter en negocios con aquellas personas que no son creyentes, porque a la hora de solucionar un problema, él querrá hacerlo a la manera del mundo y nosotros a la manera de Dios. No hay forma de compaginarlos. Entonces todo esto debemos aprenderlo. Y principalmente cualquier cosa que vamos a, cualquier emprendimiento, por pequeña que parezca, orémoslo delante del Señor. No olvidemos que siempre debemos de decirle, Señor, que sea en mí tu voluntad. Especialmente en la mañana, que este día, Señor, yo pueda glorificarte. No permitas que mi pie tropiece, no me permitas, por favor, a través de tu Santo Espíritu, ayúdame. No permitas que me olvide de ti. Porque cuando tenemos prosperidad, cuando estamos llenos de salud, cuando las cosas nos están saliendo muy bien, viene el maligno a tratar de hacernos el daño, como sucedió con David. Y un descuido de David, mire todo lo que le causó. Y un descuido de nosotros, el maligno puede entrar y hacer daño. David aceptó la reprensión de Dios. David no le dijo a Dios, Señor, pero ya te pedí perdón, ya eso es demasiado castigo, no. David humildemente, por eso tenía el corazón conforme al de Dios, y es que él aceptaba las cosas de Dios. Se arrepentía y recibía la reprensión. Y recordemos, el Señor al que ama, reprende, al que toma por hijo, castiga o azota, dice la palabra del Señor. Así que cuando recibamos una reprensión del Señor,
no es para que nos levantemos contra Dios, sino que nos humillemos delante de Dios y le digamos, Señor, perdóname y ayúdame, Señor, a salir de esto. Te suplico que de mí y de mi casa tengas misericordia. No hagamos como hizo Adán y Eva, que le echaron la culpa el uno al otro. Adán, no, es que fue la mujer, no, es que fue la serpiente. Más bien como David, Señor, la culpa fue mía. Te suplico que no castigues a tus hijos, a tus ovejas, a tu rebaño. Señor, ten misericordia, yo me equivoqué, te suplico que me ayudes para que mi casa, Señor, no sufra por esta desobediencia que yo he tenido. Y ayúdanos a ser restablecidos delante de ti. Así que vamos a mirar unas conclusiones que nos ayudarán a aterrizar un poco más esto en nuestros corazones. Primero, entonces, todas las victorias, triunfos y alegrías que tenemos provienen de Dios y no podemos olvidarlo. Nunca olvidemos que todo lo bueno y maravilloso que nos ha pasado proviene de Dios. No es por nuestra inteligencia, no es por nuestras habilidades, no es por nuestros contactos en la sociedad. Es porque Dios ha querido bendecirnos. El orgullo y el egocentrismo provienen del maligno y generan en nosotros el olvidarnos de Dios. Mucho cuidado, que fue lo que le pasó a David. Ya habían derrotado a los gigantes. David derrotó a un gigante y un sobrino de David derrotó a un hermano de Goliat, en el texto de 1 Crónicas 20. Es decir, tenían el control. Pero ¿qué pasó? Se llenaron de orgullo, de egocentrismo, los más valientes, los más fuertes, los invencibles, y eso lo aprovechó el maligno. ¿Para qué? Para que David se olvidara de Dios. No permitamos que nos pase lo mismo. El primer paso al cometer un pecado es el arrepentimiento y la confesión a Dios. Inmediatamente seamos conscientes del pecado que cometimos, inmediatamente arrepintámonos y confesémoslo a Dios, pidámosle misericordia. Dios al que ama reprende. Dios amó a David y Dios nos ama a nosotros. A David lo reprendió, y si el Señor tiene que reprendernos por causa de una desobediencia, a él no le temblará la mano. Pero al final eso será para gran bendición en nosotros. La misericordia de Dios es grande y para siempre. No olvidemos, esto es un texto bíblico. La misericordia de Dios es grande y es para siempre. Sin fe es imposible agradar a Dios. No necesitamos un ejército ni muchas riquezas. Necesitamos a Dios en todos nuestros caminos. Tengamos eso siempre claro en nuestros corazones. Y como aplicación, para ponerlo en práctica día a día, tenemos lo que nos dice la palabra, a través de la palabra de Dios podemos tener estas aplicaciones. Permanezcamos en el Señor todos los días a través de la oración y la lectura bíblica. No nos descuidemos, porque el enemigo está allá afuera esperando quien ha dejado una ventanita abierta para meterse a la casa. Permanezcamos en el Señor todos los días a través de la oración y la lectura bíblica. Soportemos con paciencia las reprensiones de Dios. Al final veremos una gran bendición. Cuando el Señor considere que debemos de ser castigados, Él lo va a hacer. Pero no nos levantemos contra Dios, sino que humillémonos a sus pies y pidámosle que nos ayude para salir adelante. Ante cualquier pecado, no nos demoremos en arrepentirnos y pedirle perdón a Dios. Lleguemos a Él confiados en su misericordia. David escogió mejor estar en la mano de Dios que en las manos del mundo. Él confiaba en su misericordia. Y por último, confiemos y dependamos plenamente de Dios. Confiemos y dependamos plenamente de Dios. Porque siempre nuestra vida está en sus manos. Y si somos dóciles a Él, Él nos tratará de la manera más agradable. Confiando y dependiendo plenamente de Dios. Amén y amén.